«Vas a matarnos a todos», gritó el capitán veterano mientras ella hacía lo único que a un piloto se le prohíbe terminantemente hacer bajo juramento. Empujó las palancas de los motores más allá de sus límites físicos, rompiendo los sellos de seguridad. Tenían 418 almas a bordo. 52 eran niños. Solo quedaban 8 minutos para que los motores fallaran por completo y se convirtieran en un ladrillo de metal cayendo del cielo. Debajo, solo kilómetros de bosque congelado en Canadá. Ningún aeropuerto al que pudieran llegar siguiendo las reglas. Así que ella decidió romperlas. Todas y cada una de ellas. Antes de sumergirnos en esta historia de tensión insoportable, comenta aquí abajo, desde qué ciudad de España o del mundo nos estás viendo. Y suscríbete, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver el cielo. The Main Content. La entrada de tripulación en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas contrastaba brutalmente con el caos de las puertas de embarque llenas de turistas. La capitana Elena Vega arrastraba su maleta reglamentaria por el control de seguridad a las 8:47 de la mañana, dándose casi 2 horas de margen antes de la salida del vuelo 455 de Aero Iberia con destino a Los Ángeles. El escáner biométrico leyó sus credenciales al instante: capitana senior, habilitación para el gigante A380, más de 14.000 horas de vuelo, certificados médicos al día. Todo en orden. Lo que la pantalla no mostraba eran las 2 reprimendas formales en su expediente, las advertencias de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, o la cruda realidad de que estaba a una sola infracción de no volver a volar jamás. A sus 38 años, Elena representaba a una generación de pilotos que había crecido con la tecnología digital, pero que aún recordaba cuando volar requería tanto instinto como procedimiento. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño práctico, y su uniforme estaba impecable. No por vanidad, sino porque sabía que los pasajeros necesitan ver competencia antes de confiarte sus vidas. Hoy no volaba como comandante principal ni como copiloto. Hoy era la piloto de relevo, el tercer capitán asignado para vuelos de larga distancia que superan las 8 horas. Su dominio sería el pequeño compartimento de descanso detrás de la cabina durante la mayor parte del viaje sobre el Atlántico y Canadá. Dormiría en una litera estrecha mientras la tripulación activa volaba, luego los relevaría unas horas para que descansaran, y volvería a la cama para el aterrizaje final. Era el trabajo más fácil del mundo, cobrar por dormir cruzando el océano, estando disponible solo si era necesario. Elena encontró la sala de reuniones donde el equipo del vuelo 455 ya se había congregado. Al entrar, sintió esa presión familiar en el pecho al ver quién estaba al mando. El capitán Luis Navarro estaba de pie al frente. Navarro tenía 56 años, el pelo plateado cortado con precisión militar y unos ojos que parecían evaluarte constantemente. 28 años de experiencia y, según la leyenda de la compañía, nunca se había desviado de los procedimientos estándar ni una sola vez. Ni una maniobra no autorizada, ni una regla doblada. Otros pilotos lo llamaban el reglamento con una mezcla de respeto y exasperación. Respeto por su historial perfecto, exasperación porque volar con Navarro significaba operar bajo la dictadura absoluta de cada ley escrita. Navarro reconoció la llegada de Elena con un asentimiento seco. Buenos días, Vega. Encontrará su horario de descanso en el paquete. La copiloto Martínez y yo nos encargaremos de la salida. Usted me relevará en la hora 5. Protocolo estándar, sin desviaciones previstas. A su lado estaba la primer oficial Sofía Martínez, de 31 años, competente pero visiblemente nerviosa bajo la sombra del legendario capitán. Navarro continuó el briefing con su meticulosidad característica. El tiempo estaba despejado sobre el Atlántico, combustible calculado con las reservas obligatorias más un 10% adicional por política de la compañía. Todo estaba planeado al milímetro. La filosofía de Navarro irradiaba en cada palabra. Las reglas existen porque están escritas con sangre. Cada regulación representa a alguien que murió para que aprendiéramos qué no hacer. Honramos su sacrificio no rompiendo nunca los protocolos. Elena había escuchado variaciones de este discurso muchas veces. Entendía su perspectiva, pero también había visto situaciones donde la adherencia rígida a las reglas casi causaba desastres que el pensamiento creativo evitó.
Ella misma había sido sancionada por evitar accidentes usando maniobras no permitidas. El mensaje de la aerolínea había sido claro: la próxima vez que uses tu juicio por encima del manual, pierdes tu licencia. El embarque comenzó puntual. El A380, esa maravilla de la ingeniería de 2 pisos, tragó a 391 pasajeros y su equipaje. Elena observó desde la ventana de la cabina cómo los camiones de combustible llenaban los tanques. Todo era una sinfonía de esfuerzo coordinado. Despegaron de Madrid con una gracia sorprendente para una máquina de 575 toneladas. El ascenso fue suave, nivelándose a 41.000 pies sobre el océano. Elena, cumpliendo su rol, se retiró al compartimento de descanso. Tenía 5 horas para dormir. Se tumbó en la litera, escuchando el zumbido distante de los motores, y dejó que el cansancio la venciera. Soñó que caía, un sueño común entre pilotos, donde los cables de control se rompían en sus manos. Se despertó de golpe con una sacudida violenta. Por un momento no supo dónde estaba, pero su instinto se activó antes que su cerebro. No era turbulencia. La turbulencia mueve todo el avión en bloque. Esto era diferente. Era una vibración asimétrica, un temblor que venía de las entrañas de la máquina. Elena subió las escaleras hacia la cabina en segundos, descalza y sin chaqueta. La escena era un caos controlado. Navarro estaba rígido en su asiento, mirando las pantallas llenas de alertas ámbar y rojas. Sofía hablaba por radio con el control oceánico, con la voz tensa. El sonido era inconfundible para el oído experto de Elena. Los 4 motores funcionaban mal. Las vibraciones viajaban por el fuselaje como escalofríos de muerte. ¿Estado?, preguntó Elena secamente, sentándose en el asiento de observador. Navarro ni siquiera se giró. Deterioro múltiple de motores. Empezó hace 8 minutos con vibraciones menores en el 1 y el 4, luego se extendió al 2 y al 3. Estamos ejecutando las listas de verificación. Elena escaneó los monitores y sintió un nudo en el estómago. Los parámetros contaban una historia de terror. Las temperaturas de escape subían al rojo, el flujo de combustible era inconsistente. Los 4 motores estaban muriendo simultáneamente. No era un golpe de pájaro, era algo ambiental, probablemente combustible contaminado que había pasado los filtros. Si los motores seguían degradándose a este ritmo, perderían toda la potencia en unos 10 minutos. Elena hizo los cálculos mentales rápidos que todo piloto aprende. Estaban sobre la inmensidad vacía de los bosques de Canadá. El aeropuerto adecuado más cercano era Montreal, a 87 minutos de distancia. Pero la velocidad depende del empuje, y el empuje desaparecía por segundos. Si perdían los motores, se convertirían en el planeador más pesado del mundo. La matemática era brutal. Si seguían los procedimientos estándar y esperaban el fallo total para planear, no llegarían a ninguna pista. Se estrellarían en medio del bosque con 418 personas a bordo. Luis, dijo ella, usando su nombre de pila para cortar la formalidad. Tus procedimientos no nos llevarán a Montreal. Tenemos que considerar alternativas. Navarro no apartó la vista de las pantallas. Seguiremos ejecutando las listas de control hasta que ocurra el apagado. Luego seguiremos los procedimientos de emergencia para aterrizaje sin motores. El manual tiene perfiles de planeo establecidos. Elena sintió la frustración subir por su garganta. El perfil de planeo no llega a ningún aeropuerto desde aquí. Estás planeando un choque controlado. Quizás, en ese preciso instante, Navarro sintió el peso de 30 años de obediencia ciega, esa voz interna que le decía que el manual era Dios, incapaz de aceptar que su Dios lo había abandonado. Seguiremos el protocolo, insistió él con frialdad. Sofía, la copiloto, intervino con voz temblorosa. Capitán, Montreal está listo para recibirnos, pero no llegamos. Elena miró el mapa. Había una alternativa. Una base militar remota en Quebec llamada Bagotville. Pero estaba a 320 millas náuticas, demasiado lejos para planear, a menos que hicieran algo impensable. Elena sabía algo que Navarro no. Años atrás, como piloto de pruebas, había participado en el desarrollo de un protocolo extremo,
algo que Airbus había probado pero que las autoridades se negaron a certificar por ser demasiado peligroso: el protocolo de empuje terminal. La idea era simple y aterradora: si necesitabas rango máximo desesperadamente, podías anular los limitadores de seguridad de los motores y forzarlos a operar más allá de la línea roja. Esto los destruiría en cuestión de 15 minutos, fundiéndolos por dentro, pero generaría un 20% más de empuje antes de que explotaran. Era ilegal. Era una violación de cada norma de aviación. Requería destruir intencionalmente el avión, pero les daría la distancia justa para llegar a Bagotville. Luis, necesitamos el protocolo de empuje terminal, dijo Elena. Navarro se giró, horrorizado. Eso no está certificado. Viola los límites del fabricante. Destruirás los motores. Es ilegal. Es nuestra única opción para llegar a la base militar, replicó ella. Esa base no está certificada para una 380. Aterrizar allí viola las leyes internacionales, gritó Navarro. Estaremos vivos rompiendo leyes en lugar de muertos siguiéndolas. Pero Navarro era inamovible. Prefería morir siguiendo el libro que vivir rompiéndolo. Yo soy el capitán. Iremos a Montreal siguiendo el procedimiento. Fin de la discusión. Elena miró el reloj. 8 minutos para el fallo total. Miró a Sofía, paralizada por el miedo. Miró la nuca de Navarro, el hombre que los iba a matar a todos con su perfección burocrática. Fue entonces cuando Elena tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Luis, te relevo del mando bajo autoridad de emergencia. Ya no eres el capitán de este vuelo. El silencio en la cabina fue absoluto, solo roto por la vibración mortal de los motores. Navarro la miró con una mezcla de shock y odio. Esto es un motín. Te denunciaré, te meteré en la cárcel. Elena se movió físicamente al asiento izquierdo, apartando al hombre mayor. Navarro resistió un segundo, pero su entrenamiento le impidió pelear físicamente en una cabina en crisis. Se apartó, temblando de rabia. Sofía, ordenó Elena, dile a Control que vamos a la base militar. Diles que estamos ejecutando procedimientos no estándar y que vamos a romper todas las reglas. Sofía dudó, mirando a su antiguo mentor y luego a la mujer que acababa de cometer un delito. Sofía. 418 personas. Elige ahora. La copiloto tragó saliva y tomó el micrófono. Aquí vuelo 455, declarando emergencia. Vamos a Bagotville. Elena comenzó a ejecutar el protocolo prohibido de memoria. Primero, anuló el software de protección del motor. Las pantallas se llenaron de advertencias rojas. Límites excedidos. Peligro inminente. Ignoró todo. Luego, empujó las palancas de los motores exteriores, el 1 y el 4, más allá del 100%, rompiendo los topes físicos. El sonido fue desgarrador. Los motores no rugieron, gritaron. Un chillido metálico de turbinas girando a velocidades para las que no fueron diseñadas. El avión entero tembló como si fuera a desintegrarse. «Los vas a explotar», gritó Navarro desde atrás. «Estás fundiendo las turbinas». «Estoy comprando distancia», respondió Elena con una calma que no sentía. Las temperaturas subieron a 1.200 grados. Metal contra metal. Fuego dentro de las cámaras. Es curioso cómo el destino de cientos de familias puede depender de la resistencia de una pequeña aleación de metal a punto de fundirse, luchando contra la física a 10.000 metros de altura. El plan era brutal: quemar los motores exteriores para ganar velocidad y distancia, y luego usar los interiores, que estaban un poco mejor, para el aterrizaje. 12 minutos de infierno. El motor número 1 empezó a escupir humo negro. «Fuego en el motor 1», gritó Sofía. «Apágalo», ordenó Elena. Un motor menos. 47 millones de dólares convertidos en chatarra fundida en segundos. Pero habían ganado millas. Estaban cerca. Bagotville aparecía en el radar. Pero la pista era corta, diseñada para cazas de combate, no para el avión de pasajeros más grande del mundo. Y venían demasiado rápido. Sin motores fiables para frenar, era casi un planeo a alta velocidad. «Estás excediendo la velocidad de los flaps»,
advirtió Navarro mecánicamente. Saca el tren de aterrizaje, gritó Elena. Se va a arrancar por la velocidad, protestó él. Necesito la resistencia para frenar. El tren bajó con un estruendo que sacudió los dientes de todos. El viento golpeó las ruedas como un muro. La velocidad bajó, pero no lo suficiente. La pista de la base militar se veía diminuta. El último motor murió justo cuando cruzaban la valla del perímetro. Ahora eran un planeador de 575 toneladas cayendo hacia el asfalto. El impacto fue brutal. El avión rebotó, los neumáticos echaron humo, los frenos chillaron al máximo. La pista se acababa. Frena, frena, susurraba Sofía. El asfalto terminó. El gigante de metal salió de la pista, entrando en la hierba, levantando una nube de tierra y nieve. El avión se sacudió violentamente, hundiéndose en el barro, hasta que, finalmente, con un gemido metálico final, se detuvo. Silencio. Un silencio absoluto. Elena soltó los controles, sus manos temblando incontrolablemente. Estaban vivos. Todos. Detrás de ella, Navarro estaba pálido, mirando por la ventana a los camiones de bomberos que se acercaban. Has violado 17 regulaciones federales, dijo él en voz baja. Perderás tu licencia. Irás a juicio. Elena cerró los ojos un momento. Lo sé. En ese silencio, roto solo por el sonido del viento exterior, Elena comprendió que había ganado la vida, pero perdido su mundo. La evacuación fue rápida. Los 52 niños bajaron por los toboganes, confundidos pero ilesos. Sus padres lloraban, abrazándolos, sin saber lo cerca que habían estado de no volver a verlos. La investigación posterior fue despiadada. Elena fue suspendida inmediatamente. Navarro cumplió su promesa y presentó cargos formales por cada regla rota. Todo estaba registrado en las cajas negras: el motín, el exceso de velocidad, la destrucción intencional de los motores. En la audiencia final, 3 meses después, el director de seguridad aérea leyó los cargos con rostro severo. Elena se mantuvo firme. Rompí las reglas porque las reglas nos mataban, declaró ante el tribunal. El capitán Navarro hizo todo perfecto según el libro, y el libro llevaba a un cementerio en el bosque. La comunidad de aviación estaba dividida. Unos la veían como una heroína, otros, como una vaquera peligrosa que sentaba un precedente terrible. El veredicto llegó una tarde gris. El tribunal reconoció que las acciones de Navarro habrían resultado en una fatalidad del 100%. Reconocieron que el protocolo de empuje terminal, aunque ilegal, había funcionado. Pero la ley es la ley. Capitana Vega, dijo el juez, sus acciones salvaron 418 vidas. Eso es indiscutible. Pero no podemos permitir que los pilotos decidan qué leyes seguir. Se le suspende la licencia por 18 meses y se le obliga a reentrenamiento. No fue una expulsión permanente, pero fue una mancha indeleble. Al salir del tribunal, un hombre se acercó a ella. Llevaba a una niña pequeña de la mano. Era uno de los pasajeros. Gracias, le dijo con lágrimas en los ojos. No entiendo de reglas, solo sé que mi hija está aquí por usted. A veces, la línea entre ser un héroe y un criminal es tan fina como una hoja de papel, y Elena había caminado por ese filo para traerlos a casa. Elena volvió a volar 2 años después, pero nunca más con Navarro. Él siguió siendo el piloto perfecto, el hombre que nunca cometió un error, pero que tampoco salvó el día. La historia del vuelo 455 se convirtió en leyenda, un recordatorio de que, a veces, ser humano significa saber cuando el manual se ha quedado sin páginas. The Strong Closing. Al final, esta historia nos deja una pregunta incómoda. Vivimos rodeados de reglas, leyes y procedimientos diseñados para protegernos. Pero, ¿qué pasa cuando seguir las reglas significa un desastre seguro? Elena Vega tuvo que elegir entre su carrera y la vida de 418 extraños, y pagó el precio por ello. Ella nos enseñó que la verdadera responsabilidad no es obedecer ciegamente, sino saber cuándo es necesario desobedecer para hacer lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en esa cabina? ¿Habrías seguido el manual hasta el final o habrías quemado los motores para intentar un milagro?
Si esta historia te ha acelerado el corazón, dale a ese botón de me gusta, comparte este video con alguien que necesite saber que a veces hay que romper el molde, y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, donde la realidad supera siempre a la ficción. Elena comenzó a ejecutar el protocolo prohibido de memoria. Primero, anuló el software de protección del motor. Las pantallas se llenaron de advertencias rojas. Límites excedidos. Peligro inminente. Ignoró todo. Luego, empujó las palancas de los motores exteriores, el 1 y el 4, más allá del 100%, rompiendo los topes físicos. El sonido fue desgarrador. Los motores no rugieron, gritaron. Un chillido metálico de turbinas girando a velocidades para las que no fueron diseñadas. El avión entero tembló como si fuera a desintegrarse. «Los vas a explotar», gritó Navarro desde atrás. «Estás fundiendo las turbinas». «Estoy comprando distancia», respondió Elena con una calma que no sentía. Las temperaturas subieron a 1.200 grados. Metal contra metal. Fuego dentro de las cámaras. Es curioso cómo el destino de cientos de familias puede depender de la resistencia de una pequeña aleación de metal a punto de fundirse, luchando contra la física a 10.000 metros de altura. El plan era brutal: quemar los motores exteriores para ganar velocidad y distancia, y luego usar los interiores, que estaban un poco mejor, para el aterrizaje. 12 minutos de infierno. El motor número 1 empezó a escupir humo negro. «Fuego en el motor 1», gritó Sofía. «Apágalo», ordenó Elena. Un motor menos. 47 millones de dólares convertidos en chatarra fundida en segundos. Pero habían ganado millas. Estaban cerca. Bagotville aparecía en el radar. Pero la pista era corta, diseñada para cazas de combate, no para el avión de pasajeros más grande del mundo. Y venían demasiado rápido. Sin motores fiables para frenar, era casi un planeo a alta velocidad. «Estás excediendo la velocidad de los flaps», advirtió Navarro mecánicamente. «Saca el tren de aterrizaje», gritó Elena. «Se va a arrancar por la velocidad», protestó él. «Necesito la resistencia para frenar». El tren bajó con un estruendo que sacudió los dientes de todos. El viento golpeó las ruedas como un muro. La velocidad bajó, pero no lo suficiente. La pista de la base militar se veía diminuta. El último motor murió justo cuando cruzaban la valla del perímetro. Ahora eran un planeador de 575 toneladas cayendo hacia el asfalto. El impacto fue brutal. El avión rebotó, los neumáticos echaron humo, los frenos chillaron al máximo. La pista se acababa. «Frena, frena», susurraba Sofía. El asfalto terminó. El gigante de metal salió de la pista, entrando en la hierba, levantando una nube de tierra y nieve. El avión se sacudió violentamente, hundiéndose en el barro, hasta que, finalmente, con un gemido metálico final, se detuvo. Silencio. Un silencio absoluto. Elena soltó los controles, sus manos temblando incontrolablemente. Estaban vivos. Todos. Detrás de ella, Navarro estaba pálido, mirando por la ventana a los camiones de bomberos que se acercaban. «Has violado 17 regulaciones federales», dijo él en voz baja. «Perderás tu licencia. Irás a juicio». Elena cerró los ojos un momento. «Lo sé». En ese silencio, roto solo por el sonido del viento exterior, Elena comprendió que había ganado la vida, pero perdido su mundo. La evacuación fue rápida. Los 52 niños bajaron por los toboganes, confundidos pero ilesos. Sus padres lloraban, abrazándolos, sin saber lo cerca que habían estado de no volver a verlos. La investigación posterior fue despiadada. Elena fue suspendida inmediatamente. Navarro cumplió su promesa y presentó cargos formales por cada regla rota. Todo estaba registrado en las cajas negras: el motín, el exceso de velocidad, la destrucción intencional de los motores. En la audiencia final, 3 meses después, el director de seguridad aérea leyó los cargos con rostro severo. Elena se mantuvo firme. «Rompí las reglas porque las reglas nos mataban», declaró ante el tribunal. El capitán Navarro hizo todo perfecto según el libro, y el libro llevaba a un cementerio en el bosque.
La comunidad de aviación estaba dividida. Unos la veían como una heroína, otros, como una vaquera peligrosa que sentaba un precedente terrible. El veredicto llegó una tarde gris. El tribunal reconoció que las acciones de Navarro habrían resultado en una fatalidad del 100%. Reconocieron que el protocolo de empuje terminal, aunque ilegal, había funcionado. Pero la ley es la ley. Capitana Vega, dijo el juez, sus acciones salvaron 418 vidas. Eso es indiscutible. Pero no podemos permitir que los pilotos decidan qué leyes seguir. Se le suspende la licencia por 18 meses y se le obliga a reentrenamiento. No fue una expulsión permanente, pero fue una mancha indeleble. Al salir del tribunal, un hombre se acercó a ella. Llevaba a una niña pequeña de la mano. Era uno de los pasajeros. Gracias, le dijo con lágrimas en los ojos. No entiendo de reglas, solo sé que mi hija está aquí por usted. A veces, la línea entre ser un héroe y un criminal es tan fina como una hoja de papel, y Elena había caminado por ese filo para traerlos a casa. Elena volvió a volar 2 años después, pero nunca más con Navarro. Él siguió siendo el piloto perfecto, el hombre que nunca cometió un error, pero que tampoco salvó el día. La historia del vuelo 455 se convirtió en leyenda, un recordatorio de que, a veces, ser humano significa saber cuando el manual se ha quedado sin páginas. The Strong Closing. Al final, esta historia nos deja una pregunta incómoda. Vivimos rodeados de reglas, leyes y procedimientos diseñados para protegernos. Pero, ¿qué pasa cuando seguir las reglas significa un desastre seguro? Elena Vega tuvo que elegir entre su carrera y la vida de 418 extraños, y pagó el precio por ello. Ella nos enseñó que la verdadera responsabilidad no es obedecer ciegamente, sino saber cuándo es necesario desobedecer para hacer lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en esa cabina? ¿Habrías seguido el manual hasta el final o habrías quemado los motores para intentar un milagro? Si esta historia te ha acelerado el corazón, dale a ese botón de me gusta, comparte este video con alguien que necesite saber que a veces hay que romper el molde, y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, donde la realidad supera siempre a la ficción.